pórtico, ustedes, bueno, ya vieron cuando hacíamos cálculo de reacciones, son estructuras formadas por elementos prismáticos que, dependiendo la posición y el estado de carga, pueden ser columnas o vigas. Las columnas generalmente son verticales en la inclinación, y las vigas normalmente horizontales o también con alguna pequeña pendiente, y están unidas entre sí por nudos rígidos. Esa es una de las características de los pórticos. Existen diferentes tipos de pórticos, a los cuales, según el tipo de apoyo, cómo esté en su estado, hablar de pórticos isostáticos, tan perestáticos, de acuerdo a la cantidad de apoyos superabundantes. Nosotros, supuestamente, todo lo que sea referente por estático, pero después, materias siguientes, dentro de los pórticos isostáticos, acá tenemos una serie de ejemplos que se pueden presentar. El primero es un pórtico simple, ortogonal, es decir, está formado por columnas que son verticales y una viga o dintel horizontal. En este caso es articulado, apoyado, o sea, tiene un apoyo doble en un extremo, apoyo simple en el otro. Este es el más común, el más simple de todos los pórticos. Después tenemos un pórtico simple oblicuo, que tiene viga inclinada, tiene voladizo, y una de las columnas también inclinada, y también el grado, el sistema de apoyo es un apoyo doble, un articulado y un apoyo simple, por lo tanto es isostático. Luego acá tenemos un semipórtico, que está constituido por una columna y una viga, y también articulado apoyado. Luego un pórtico simple triarticulado, donde vemos que es ortogonal, porque tiene tanto las vigas son horizontales, columnas verticales, y tiene dos apoyos dobles. Entonces, para que esto sea isostático, tenemos que tener una articulación en alguna parte del pórtico. En este caso, en uno de los nudos, está articulando a las dos chapas. Entonces, se convierte en un pórtico isostático. Si esa articulación no existiera, sería hiperestático de primer grado, porque tendría un grado de libertad más, o sea, tendría más restricción que los 3 grados de libertad que tiene. En este otro caso tenemos un pórtico también triarticulado, simple, solo que las vigas o dinteles tienen una cierta inclinación. Este otro ejemplo es un pórtico denominado atirantado, donde el tirante hace las veces de apoyo doble en este extremo, en el extremo derecho. Entonces, porque si ustedes ven, tienen apoyo doble, un apoyo simple y una articulación. Si este tirante no existiera, sería hipostático, porque tiene un grado de libertad que no está restringido. Entonces, ese se restringe con el tirante que tiene acá en altura. Y después, un pórtico doble, ortogonal,
que quiere decir que tiene de más de un vano, podrían ser de múltiples vanos también, y entonces tenemos casi como de la misma forma que en las vigas Gerber, una parte que es isostática y luego el resto que se va agregando, generalmente es una articulación, por cada articulación es un apoyo simple que se agrega, entonces se convierte en una cadena, digamos, cinemática con todos los grados de libertad restringidos. Entonces, estos son ejemplos de diferentes tipos de pórticos que se le pueden presentar isostáticos. Para poder analizar los esfuerzos internos, o sea, ya tenemos la convención de signos que se mantiene igual que lo que veíamos en vigas. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bien. Todos estos pórticos generalmente, o sea, van a depender del estado de carga al que están sometidos, pero generalmente, debido a esas cargas externas, se originan en ellos los tres tipos de esfuerzos internos: momento flector, corte y esfuerzos axiales. Cuando hablamos que los pórticos estaban unidos en nudos rígidos, nos referimos a unes, quiere decir que no, este nudo donde está articulado, si está permitido, o sea, ese nudo no es rígido, sí el de la izquierda, pero el de la derecha. Se puede presentar ser isostático, o sea, no se presente tampoco una inestabilidad debido a la presencia de la articulación. Determinar los esfuerzos internos en cada uno de los 10 tipos de pórticos y cómo es la conexión, o sea, cómo tenemos que analizar el pórtico para ver la convención de signos. Entonces, supongamos acá tenemos un pórtico simple. Y la idea de sección, siempre el observador estará ubicado en el interior, del pórtico. Hola, ¿escucha? Se escucha muy cortado. Muy cortado. Ay, sí. Dios. Bueno, esperen otro momento y de nuevo. Espérenme un segundito. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que ya esté todo bien. Bueno, a ver. Lo de bueno, veíamos cómo se sitúa el cerebro para poder analizar, consideramos como derecha en cada uno de los elementos. Es simple observador como dentro del pórtico, y en el caso de la columna, observa hacia la columna, como dice acá.
Por lo tanto, izquierda en este caso sería el apoyo A, derecha el nudo B. Luego gira y mira la viga y tiene como izquierda el nudo B, como derecha el nudo C. Luego gira. ¿Puede ser que el PDF en la que subió en la PCA diferente? Claro, sí, sí. El de la clase es otro, que ya lo vamos a ver, sí, sí. Y para analizar la columna CD, gira, mira hacia la columna CD y tiene como izquierda el nudo C y como derecha el nudo D. Entonces sería una rotación como en el sentido horario para analizar cada uno de los elementos. Ahora, si tenemos un pórtico múltiple, como sería en este caso, comenzamos por el pórtico de la izquierda y el observador se sitúa dentro del pórtico y comenzamos con la columna de la izquierda, como en el caso anterior. Entonces tenemos en el apoyo A sería izquierda, el nudo B derecha y la viga BC, igual que en el caso anterior, tenemos B izquierda, C derecha. Pero ya la columna que sigue, correspondiente al pórtico adyacente, se analiza situado dentro del pórtico siguiente. Y así sucesivamente, si hubiese más tramos, sería lo mismo. Entonces, estas dos primeras se analizan con este sentido de giro. Esta columna ya se analiza como parte de este pórtico. Entonces, en este caso, haríamos el análisis como hacíamos el pórtico simple. Esta columna va a ser el apoyo de izquierda y no derecha. Ramo de tenemos izquierda, será izquierda y el apoyo F derecha. Y si siguen, sería la forma de análisis para ver cuál es la opción. Es ya compartir archivo. Este tenemos estructura de pórtico y psíquico, donde tenemos una viga inclinada que tiene un bolazo, columna de alfa de a una triangular sobre la columna AB y una carga uniformemente distribuida sobre la en la horizontal. Profe, disculpe, se le escucha cortado de vuelta. Otra vez. A ver, ¿me escuchan? Sí.
Me parece con problema abierta. Parece que está muy... ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Y pero por igual momentos se le escucha bien. Tramos se me escucha bien y por tramos no. Si armo En un... el PDF también se escuchó bastante mal al final. Sí, Sí. y si hago un Meet y se los mando por el teléfono al enlace, Eso Sí, te iba a profe. decir. o acá Hacer un por Meet aula con el Meet. abierta. Esperen, por aula abierta los armo y se los mando acá por el chat. Dale, o al Y chat de WhatsApp. bueno, así mejor, porque esto se está cortando mucho. Espérenme un momento, ¿eh? Dale, sin un Zoom y nos vamos metiendo cada vez que cierra la sesión. Bueno, dale. Bueno, la mandás al grupo entonces de WhatsApp. Sí. Dale. Gracias, profe. Dejo ahora esto, que lo quería mostrar. Espera. Del Zoom. No, bueno, a ver si empezamos esta clase medio cortada. En cuanto esto se corte, chicos, se vuelven a conectar a la misma, al mismo link, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, voy a tratar de... Profe, antes de que empiece, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto al trabajo práctico 4, Sí, ¿recién se entrega la semana que viene o hoy tenemos que entregar los primeros 8 puntos? no, lo pueden entregar la semana que viene si quieren, o sea, no es obligatorio que lo presenten ahora. Lo que sería bueno es que lo vayan presentando para poder nosotros ir aclarándoles a ustedes si tienen algún problema para que vayan aprendiendo, porque el parcial es el jueves 20 de abril. Entonces, sería bueno que lo vayan presentando. No es que tenga fecha límite, digamos, de presentación ahora. Si lo tienen ahora, mejor. Pero Profe, si ¿lo no, pasaron el parcial? ¿No era el 13? claro, lo pasamos porque si no, era la clase que viene y todavía recién entre hoy y mañana íbamos a terminar con la teoría de pórtico y va pórtico. Entonces, le pasamos una semana más para que ustedes puedan practicar y consultar. Ah, Sí, bien. sí. Yo
puse ahí un aviso con eso ayer, pero no sé si ustedes lo vieron, pero se Sí, pasa está puesto en para, el aula abierta. bien, se pasa para el 20. Bueno, y de práctica entraría entonces del práctico 1 al 4. Claro, Bueno, básicamente, o sea, queda con esfuerzos internos, queda ahí incluido todo lo que veníamos viendo desde el práctico, desde el 1. Así que es el desarrollo de un ejercicio de esfuerzos internos. Ahí tienen cálculo de reacciones, los conceptos de fuerzas y todo lo demás están ahí. Así que sería hacer algo como esto. bueno, profe, Eh, gracias. Perfecto. Acá tenemos, vamos a ver, un pórtico simple y vamos a ver cómo se analiza los esfuerzos internos. Entonces, lo que yo le decía antes y que me dijeron que medio se cortaba, que en el caso de un pórtico, el observador se sitúa, como en este caso un pórtico simple, el observador se sitúa dentro del pórtico y comienza a ver en el sentido, va girando en el sentido horario. Entonces, si se coloca para ver la columna, entonces mira hacia la columna, entonces el apoyo A es izquierda y este nudo, que le llamaremos 2, a ver, este punto será 1, el nudo 2 será derecha. Entonces mira desde acá, esto es izquierda, esto es derecha. En el caso de la viga, que le llamaremos 2, 3, entonces 2 es izquierda, 3 es derecha. Y en la columna, que es 3B, mira desde acá y tiene 3 izquierda, B derecha. Si tuviese otro tramo más el pórtico, entonces lo que se hace es comenzar con este, ven la columna, ven la viga y de ahí se pasa al otro pórtico. No se ve esta columna girando completamente, entonces se ve columna, viga, se pasa al pórtico adyacente y de ahí se empieza columna, viga, columna. Si tuviese acá otra columna y sigue para allá, entonces sería columna, viga, pasa para este, columna, viga, pasa para este, columna, viga, columna. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, ahora vamos a empezar con este simple y después veremos algo un poquito más complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, después de calcular las reacciones, será determinar los puntos característicos en donde yo necesito calcular los esfuerzos internos, que puede ser que varíe dependiendo del esfuerzo interno que estemos analizando, que haya puntos en los que no lo necesitemos, eso puede darse. Entonces yo acá lo numeré 1, 2, 3, este será 4 y tenemos los apoyos. Entonces lo primero que haremos es calcular, tengan ustedes una calculadora, si me van diciendo, calculamos las reacciones. Para eso siempre tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos acá la articulación, está la carga uniformemente distribuida, una carga horizontal, un momento acá, y tenemos apoyo doble en A y B, por lo tanto tendremos componentes verticales y componentes horizontales, que no sabemos exactamente cuál es el sentido, pero ahora determinaremos eso. Entonces, empezamos calculando las verticales. Tomo suma de momentos en A y calculo B sub B. Entonces hago suma de momentos en A igual a 0 y tengo
sentido antihorario es negativo, entonces será menos B sub B por 6 metros. Esta llega al punto, no genera momento. Este es un momento positivo y valía 1 kilonewton metro. Es 1 kilonewton metro. La resultante de la carga uniformemente distribuida gira en sentido positivo. Valía 2 kilonewtons, 2 por 6, 12. 12 kilonewton por brazo de palanca por 3 metros. Y tengo esta carga de 5 kilonewton horizontal que también gira en sentido positivo. 5 por 4 metros de altura. Y esa sería la ecuación igual a 0. Entonces de ahí determino B sub B. ¿Cuánto daría B sub B? Según mis cálculos, 9,5. Ustedes díganme. Sí, profe, 9,5. Sí, bueno. 9,5 kilonewtons y va hacia arriba. Entonces está bien el sentido que suponemos acá en el diagrama de cuerpo libre. Lo mismo hago para calcular B sub A. Entonces tomo suma de momentos en A igual a, en B, perdón, igual a 0 y tengo BA como momento positivo por 6. Seguimos con la horizontal de 5 kilonewtons que también gira en sentido positivo, es 5 por 4. Esta, la resultante de la carga uniformemente distribuida, ¿nos escuchan? ¿Los demás me escuchan? Porque hay una... Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? Ah, bueno. Me avisan cualquier cosa, por favor. Estamos con la horizontal, con la carga distribuida, son 2 por 6, 12, pero gira en sentido antihorario, entonces será 12 por 3, el momento que es positivo, más 1 kilonewton metro, y nada más. Esto es igual a 0, y de ahí obtengo B sub A, que según mis cálculos da Menos 2,5. 2,5, exactamente. 2,5 kilonewton. ¿Le dan menos 2 con estos No, sentidos? está bien, positivo. ¿Está bien? Bien. Sí. Entonces, estaba bien supuesto, va hacia arriba. Y después para calcular horizontal tendremos que cortar en la articulación C y tomar o izquierda o derecha. Entonces, suma de momentos en C por la derecha, tome yo, igual a 0. Entonces me quedo con esta parte de la estructura y tengo menos B sub B, que valía 9,5 por 3 metros, más 1, que es el momento, más 1 kilonewton metro, más la resultante que está distribuida en los 3, que será 2 por 3, 6, más 6 por 1,5, y según la forma en la que supuse HB, sería positivo, más HB por 8 metros. Esto igual a 0, entonces de acá despejo HB, que me da 2,31. Profe, ¿puede bajar un poco la pantalla, porfa? Ah, perdón, sí. Ahí estamos. Entonces, teníamos la sumatoria de... Ay, me está esperando una luz. Esperen. ¿Dónde? Hay un alumno que quiere entrar y no sé por dónde hacerlo entrar.
No. Bueno, no sé si ya entró o no. Bueno, llegamos a que HB es 231 y es en el sentido que habíamos supuesto hacia la izquierda. Entonces, ahora, si tomamos suma de momentos en C por la izquierda, podemos calcular HA. Entonces hacemos suma de momentos en C por izquierda igual a 0 y tendremos BA que valía 2,5 positivo por 3 metros menos la horizontal que vale 5 por 4 metros. Después tenemos una parte de carga distribuida que también será menos 2 por 3, 6 por 1,5 y más HA por 8 metros, todo eso igual a 0. Y de ahí calculamos HA, que según mis cálculos son 2,69 kilonewton y también un sentido hacia la izquierda. Entonces ya tenemos las reacciones y pasamos a determinar los esfuerzos internos. Voy a cambiar el dibujo. Vamos a dibujar acá el pórtico. Acá teníamos un momento 1, una fuerza de 5 y la carga uniformemente distribuida de 2. Acá la articulación. Esto es A, 1, 2, C, 3, 4 y B. Y los valores eran 2,31, 9,5. Esta es 2,5. HA 269. Bueno, y ustedes recuerden que tienen que siempre verificar sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de horizontales para verificar que los cálculos suyos sean los correctos. Yo ya lo hice, por eso ahora no lo determino. Entonces empezaremos con el corte. Acá, como yo les decía, depende del esfuerzo interno que ustedes vayan a analizar, ven qué puntos son los característicos donde deberían calcular corte. Por supuesto, los apoyos seguros. Acá, porque tienen una carga puntual, en este punto porque cambian de columna a viga. Acá sería en este extremo y directamente en este otro extremo. Y de acá, directamente entre 3 y B. Acá no, porque esto es un momento, lo que tenemos aplicado. Entonces, calculemos corte. Dijimos que acá el observador se situaba adentro y miraba hacia la columna. Por lo tanto, A es izquierda, 2 es derecha. Y la convención de signos decía que corte por izquierda este era positivo, por derecha este es negativo, que si nos ponemos mirando para acá, sería esto positivo, esto negativo. Perdón, entrando por la izquierda, estos dos son positivos. Por izquierda este y por derecha este. Entonces, si nos paramos en A, justo en esa sección, la única fuerza que genera corte es la horizontal en A, estos 269.
que como entramos por la izquierda nos tenemos que fijar en esta convención. Entonces tenemos un corte positivo de 2,69 kilonewton. Luego, si seguimos, vemos que no hay ninguna fuerza hasta el punto 1 por debajo, o sea, por izquierda. Entonces esto se mantiene constante hasta 1 izquierda. Ahora veo qué pasa con 1 derecha. Q1 derecha, yo tenía un corte positivo de 2,69 y esta ahora va en sentido contrario, pues yo estoy entrando por izquierda. Entonces la fuerza de 5 genera un corte negativo de 5 kilonewton. Entonces el corte en ese tramo es igual a menos 2,31 kilonewton. Y se mantiene constante hasta 2 por el tramo de la columna. Entonces Q en 2 columna sigue constante. Ahora vamos al tramo de viga, 2,3. Entonces, ahora vamos a Q en 2 por la viga. Entonces me paro justo infinitesimamente a la derecha de 2. Entonces, estas fuerzas van en el sentido del eje de la viga, entonces no generan corte, pero sí la vertical en A, que como va hacia arriba y voy entrando por izquierda, es positivo. Entonces tengo un corte de 2,5 kilonewton en 2 por la viga. Y luego voy directamente a este punto Q en 3 por la viga. Entonces si yo me paro en este punto, las fuerzas que son perpendiculares al eje de la viga serán 2,5, que era la vertical en A, y la resultante de esta carga uniformemente distribuida que va hacia abajo, que será 12 menos 12 kilonewton. Entonces tengo ahí un corte de menos 9,5 kilonewton. Ese será el corte en 3 por la viga. Ahora tenemos que pasar al corte en 3 por la columna. Enseguida se va a cortar, entonces cuando se corte, ustedes se vuelven a conectar, ¿sí? Entonces, el corte en 3 por la columna, si ustedes se paran en este punto, izquierda serían todas las fuerzas que tienen en este tramo para analizar acá. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas perpendiculares a la columna que me generan corte de las que vienen por izquierda? Y será 2,69, pero en este caso, como yo estoy mirando desde acá, esta me va a generar un corte negativo porque está para abajo. Yo vengo por izquierda, esto es positivo, y esta generará un corte positivo. ¿Cuál sería la otra forma? Más fácil, entrar por derecha, que solamente tienen las fuerzas que vienen por acá, y cambiar la convención de signo. Eso ustedes hacen como ustedes quieran. Entonces, si entramos por izquierda, Q en 3 por la columna, o sea, entrando por acá, yo tendría menos 2,69 más 5. Menos 2,69 más 5, y eso me da igual a 2,31
31. Si yo me paro en B, justo ahí, si yo entrara por derecha, lo único que tendría es esto, 2,31. Y según la convención de signos, yo tengo, este era positivo y este es positivo. Yo estoy entrando por derecha, entonces sería un corte de 2,31, positivo. Si yo sigo por acá, la única fuerza que tengo es esta, que es lo que me daba acá en 3 entrando por izquierda. Entonces, entrando por izquierda o entrando por derecha, les tiene que dar el mismo valor. Esta se mantiene constante el corte acá, entonces es lo mismo. Entonces, ustedes eligen, para mí siempre es más fácil entrar por el otro lado, porque tienen menos fuerza, pero cualquiera de las dos está bien. Entonces, ahí tenemos calculado corte para ese pórtico. Y vamos Profe, sí, una pregunta. No me sí. quedó muy claro el tema de los signos. Ujú. Eh, Sí, claro, ¿cómo determinar el signo que debe llevar en cada corte? La claro. fuerza. Bien. Vos, por ejemplo, voy a separarlo acá abajo a cada uno de los elementos, ¿sí? Sí, Entonces, vos tenés acá la columna, la primera, que era A2. Y teníamos esto, y teníamos esto, que era lo que nos generaba corte. Entonces, en la columna esa, como vos te parás en el pórtico por acá adentro, entonces vos vas viendo así, vas girando en este sentido, cómo vas observando al pórtico. Entonces, en la columna, yo me paro y miro desde acá. Así, estoy mirando acá. Entonces, esto es izquierda y esto es derecha. Entonces, ahora mi convención de signos, la voy a poner así. Entonces yo voy a tomar positivo los cortes, si entro por izquierda, el corte que va así, y positivo si entro por derecha, el corte que va así. Yo mirándolo desde acá. Entonces, esta fuerza, o sea, si yo entro por acá, por A, tengo que ver esta variación de brazo de palanca. Entonces, el momento en 1, recuerden que yo miro desde acá, y en este caso la convención de signos sería el momento por positivo entrando por izquierda y positivo entrando por derecha. Yo vengo por izquierda, entonces el giro sería positivo. Por lo tanto, la horizontal en A, que vale 2,69, genera un giro de la misma forma que este que es positivo. Entonces será un giro positivo de 2,69 por 4 metros, que era la altura. Eso, a ver, lo tengo calculado por acá, me da un momento de 10,76 kN. Después me voy a 2 por la columna. Entonces me paro en 2 por la columna. Y calculo justamente ahí el momento. Y tendré positivo de HA, y este gira en sentido contrario al que vengo analizando, entonces será negativo de la fuerza
de 5 kilonewton. Entonces tengo 269 por 8 metros, que es la altura, menos 5 por 4 metros. Y el momento en ese punto me da un momento de 1,52 positivo. Ahora, si yo me paro en la viga, entonces tengo que observar desde acá. Entonces, la convención de signos será esto positivo y esto positivo. Entonces, el momento en 2 por la viga, me paro en este punto, lo único que me genera momentos son estas dos horizontales, porque esta no tiene brazo de palanca. Entonces, y gira lo mismo en el mismo sentido, por lo tanto el momento es igual a este, a 1,52, porque será los 2,69 de la horizontal, que gira en el sentido horario por la altura, y este que gira en sentido antihorario, por lo tanto el momento es 1,52 kilonewton metro. Y ahora me voy directamente a 3 por la viga. Momento en 3 por la viga. Y me paro acá. Entonces ahí tendré todas las fuerzas que vienen por acá que generan momento en este punto. Estas dos mantienen la altura constante, entonces es el momento que ya tenía acá, que es 1,52. Ahora sí genera momento la vertical en A, que valía 2,5, y gira en sentido horario, entonces positivo, 2,5 por la luz, que eran 6 metros. Y también la carga uniformemente distribuida, que gira en sentido antihorario, entonces me queda menos, era 2 por 6, 12, 12 por el brazo de palanca, que es 3. Entonces el momento en 3 por la viga me va a dar igual a menos 19,48 kilonewton metro. Ahora me tengo que parar en 3 por la columna. Y en ese caso, de nuevo, como veíamos en el corte, o entran con todo esto por acá, o entran con la convención de la derecha, con estas fuerzas por acá. Tiene que dar lo mismo. Entonces, yo voy a entrar... ¿me prestas otra lapicera, por favor? Gracias. M en 3 por la columna, y yo voy a entrar por derecha. Entonces me paro acá, y yo sé que yo estoy mirando desde acá, tengo que ver este giro. Entonces, la horizontal esta, que valía 2,31, gira en sentido contrario. Entonces será menos 2,31 por el brazo de palanca, que eran 8 metros por 8. Y me fijo en este, que también gira en sentido contrario al que yo vengo considerando positivo, porque es por derecha. Menos 1. Menos 1. Igual. Y eso me da el momento
yo tengo que calcular por arriba y por abajo de la aplicación de ese momento. Entonces, si yo sigo entrando por derecha, momento en 4, le vamos a llamar derecha al punto por abajo del momento, lo único que tendría de momento es la horizontal acá, que es 231 negativo, 231 por 4 metros, eso me da menos 9,24. Y ahora si me paro por arriba, que le vamos a llamar M4 izquierda, sería arriba, y a este valor que tengo acá, que es menos 9,4, le tengo que agregar este momento, que también es negativo, porque entro por 9,24, que entro por derecha, menos 1, entonces me da menos 10,24. Entonces ahí tendría calculado los momentos en los puntos característicos. Y ahora vamos a pasar a dibujar corte y momento. Entonces vamos a hacer la estructura . Acá está A, B, por acá está aplicado el momento y la fuerza, y acá hay una articulación. Entonces vamos a empezar con los cortes. Entonces yo tenía un corte. Vamos al corte. Corte en A era un corte positivo igual a la reacción horizontal en A de 2,69. Entonces empezamos con un corte de 2,69 y se mantiene constante porque no había ninguna fuerza hasta donde estaba aplicada la carga horizontal, la fuerza puntual. De ahí cambia, porque teníamos una fuerza de 5 kilonewton, a un valor negativo, menos 2,31. Y se mantiene constante en toda la columna. Entonces tenemos el corte positivo y un corte negativo. Ahora vamos a la viga. En la viga tenía la fuerza vertical acá, y era un corte positivo de 2,5. Y en el otro extremo tengo un corte negativo de 9,5. Supongamos, bueno, ustedes lo tienen que hacer a escala, supongamos que es por acá. En este tramo yo tengo carga uniformemente distribuida. Por lo tanto, la variación del corte es una variación lineal, por la relación que yo tenía entre la carga y el corte. Me dice que la pendiente de la tangente del diagrama de corte me da el valor de la carga. Entonces me tiene que dar un único valor porque era una carga uniformemente distribuida. Entonces la variación es lineal. Va a ser de esta forma. Entonces en este tramo tengo momento positivo, o corte, perdón, corte positivo, en este corte negativo. Ustedes recuerden que esto se raya, no lo quiero rayar para que no se confunda.
esta distancia X es un valor que a mí me interesa conocer, que es el punto donde el corte es 0, porque teniendo la relación entre el corte y el momento, yo sé que si el corte es 0, la tangente en el diagrama de momentos me tiene que dar un máximo, entonces me tiene que dar, en este caso sería una tangente horizontal. Entonces a mí me interesa conocer esta distancia, que ya la vamos a calcular. Ahora seguimos dibujando el corte en el tramo de la columna de la derecha. Entonces ahí tenemos un corte de 2,31 positivo en toda la columna. Entonces esto es positivo en toda la columna. Y ahí tendríamos el diagrama de corte. Vamos a calcular esta distancia X. Entonces yo voy a escribir una ecuación genérica de corte acá en la viga. Entonces, cuando calculamos el corte en la viga, veíamos que las dos fuerzas que estaban acá horizontales nos generan corte. Si la vertical en A, que valía, la vertical en A valía 12, no. Tengo solamente una porción X, será menos Q por X. Esa es la ecuación de variación de corte en este tramo de la viga, que es donde yo quiero saber este punto. Y yo sé que ahí vale 0 el corte. Entonces de ahí despejo X. Entonces X me va a dar igual a 2,5 sobre Q, que vale 2. Esto es igual a 1,25. Entonces esta distancia es 1,25 a partir de acá. Entonces ahora yo voy a dibujar a partir de esto y de los cálculos que hice el diagrama de momento. Este punto, por acá. Acá tengo A, B, por acá está el momento aplicado, por acá está la fuerza. Entonces empezamos. Dijimos que el momento en los apoyos era 0. Luego iba al momento acá. Tenía una fuerza que tracciona las fibras de adentro, porque lo hace girar en sentido horario. Por lo tanto, tengo un momento positivo, se dibuja para el lado de las fibras traccionadas, de 10,76. En este punto, por la columna, tengo un momento también positivo, pero chiquito, de 1,52. Como el corte es una variación, o sea, es constante, en este tramo es constante, acá me da un valor constante, entonces tengo que tener una única pendiente en el diagrama de momento, por lo tanto la variación en el diagrama de momento es lineal. En este es también constante, por lo tanto acá también es lineal. Todo esto es momento positivo. Corte positivo, corte negativo. Cambian las pendientes. Pendiente positiva, pendiente negativa. Recuerden que esto era con la convención de signos, como dibujamos el diagrama para el lado de las fibras traccionadas, entonces esta pendiente se considera positiva. Ahora vamos a dibujar
Entonces esto iría rayado de esta forma. Dibujaremos el tramo de la viga. En el extremo 2 de la viga, el momento es igual que este. O sea, si rebatimos el momento, este es el mismo que esto. Y ya vamos a analizar este nudo 2. Entonces parto con ese momento. ¿Qué otra cosa sé yo? Tengo una articulación. Por acá tiene que ser, si yo calcule bien las reacciones, el momento tiene que valer 0. Entonces tiene que pasar por acá. Sé que en este punto el momento tiene que ser máximo. O sea que este no es el máximo, hay uno más grande que eso, que ya lo vamos a calcular. Y en este otro extremo, ese sí lo calculé, y vale menos 19,48. Es re grande. Supongamos así. Menos quiere decir que me tracciona las fibras superiores, entonces va para arriba. Vamos a calcular cuánto vale el momento máximo. Entonces vamos a calcular el momento en un X igual a 1,25. Ahí teníamos el momento que venía provocado por estas dos fuerzas horizontales, que valía 1,52, que es este momentito que tenemos acá, y después el momento que genera la carga, la fuerza, la reacción vertical en A, que valía 2,5, será más 2,5 por 1,25, porque es esa la distancia, y menos el efecto de la carga que está distribuida en esa distancia 1,25. La carga valía 2 menos 2 por 1,25 y por 1,25 sobre 2, entonces al cuadrado sobre 2. Y de ahí calculo el momento. Ese valor me daba 3 y algo, creo. 3,1. Entonces, si este era 1,52, el 3 debe venir por acá. Ahí será la tangente horizontal. Entonces, ¿cómo será mi parábola? Viene desde acá, máximo acá, bien bonita, pasa por 0 y sigue hasta arriba. Esa es la parábola del diagrama de momento. Entonces esta parte es negativa y esta parte positiva, con el máximo coincidiendo con el 0 de acá. Profe, Sí, una pregunta, entonces el máximo estaría ahí en 1,25 y claro, el mínimo estaría en el punto 3 de la viga. claro. Este no se le puede decir mínimo porque siempre tendría que ser como tangente. Las tangentes tienen que ser horizontales, porque ahí vas a tener un punto, un cambio. Ah, bien, claro, no se puede saber. Claro, entonces, pero sí es el valor, el mayor valor negativo que vas a tener, es en este apoyo. Pero lo que te interesa en realidad es que coincidan estas cosas. Cuando acá te da 0, vos sabés que acá la tangente... Claro, sé que está el vértice de la parábola. Claro, exactamente. Y como no hay otra carga que no sea la uniformemente distribuida, esta es una parábola continua, toda bonita. Si hubiese alguna carga puntual ahí, entonces cambiaría un poco la pendiente, no sería una parábola de un solo trazo. Bien, Pero gracias, en este profe. caso es esta. Ahora, si nos paramos en la columna, bueno, acá yo justo escribí ahí, pero bueno, el momento era el mismo valor que este, entonces vamos a tener un momento re grande acá, que sería como si yo rebatiera este valor. Y si nos fijamos en el diagrama de corte, el corte es constante, entonces el momento tiene que variar linealmente. Esto valía 19, casi 19,5, y acá justo antes de donde está aplicado el momento,
vale 10,25. Entonces tenemos esto. Luego está aplicado el momento, entonces baja a 9,25 y luego va a 0. También variación lineal porque el corte es constante. Y otra cosa que tengo que verificar acá, el corte es el mismo en toda la columna. Entonces, esta pendiente y esta pendiente tienen que ser iguales, porque el corte vale lo mismo, la pendiente es el corte, entonces estas pendientes, a pesar de que acá está el salto, pero tienen que continuar dos líneas paralelas, porque el corte es igual. Entonces, esto me da el momento en la columna. Profe, Entonces, una duda más. Y listo. sí. Si ahí tuviéramos o sea, la columna, si tuviéramos dos pórticos, uno adyacente, ese gráfico donde está esa columna tendría que ser del otro lado, ¿o no? Claro, si vos tenés, bueno, probablemente se te superponga, o dependiendo del estado de carga puede ser que se te... O sea, este momento va a ser vos me decís si lo tenés que dibujar para un lado o para otro. Seguramente Claro, te da para el mismo lado, por bien. la combinación de signos, pero te va a dar para el mismo lado. O sea, porque siempre es la fibra traccionada. Claro, Va a pero cambiar la convención, pero o sea, el cálculo te diría como si fuese un momento, digamos, positivo, pero cuando lo dibujes lo vas a tener que dibujar para este lado, entonces te quedan dibujadas en el mismo sentido. Si el cálculo te diría que es un momento, si vos calculas del otro lado, por ejemplo, si hubieses tenido un pedazo acá y te pones de acá, te diría momento positivo, pero te va traccionando estas fibras. Claro, eso sería para el mismo lado. Bien. Entonces sería para el mismo lado. Lo que yo quería que veamos, que en este caso son simples, si yo analizo el nudo 2, por ejemplo, que sería lo mismo que en el nudo 3, yo voy a aislar el nudo 2 acá, entonces pongo la viga y pongo la columna acá. Esto es lo que se llama equilibrio de nudo y que se tiene que verificar siempre. Si yo me fijo en el momento que venía de la columna, yo tengo un momento acá que valía 1,52 y me estaba traccionando las fibras de acá de abajo, porque era un momento que iba por acá. Entonces quiere decir que el momento acá en el extremo de la barra era de 1,52 y giraba en este sentido, ¿sí? Porque me estaba curvando así la columna, que es lo que me dice este diagrama de momento. No me la están viendo el dibujo, perdón. Esto. Entonces, la columna esta, como yo tengo que la tracción viene de este lado de adentro, quiere decir que me la estaba curvando así. Entonces, el momento acá de 1,52 estaría girando así en el extremo de barra. Entonces, cuando yo lo traslado al nudo por el principio de acción y reacción, viene así, 1,52. No le pongan signo ni nada, sino el sentido del giro. En esta viga, yo acá tenía este momento que me estaba traccionando la parte de abajo, en esa parte. Entonces quiere decir que el momento venía así, de 1,52. Si yo lo traslado acá, el momento, por acción y reacción, cambia. Entonces, si yo me fijo en el nudo, estos dos se anulan. Quiere decir que este nudo está en equilibrio. Si yo hubiese calculado con algún error, y esto, por ejemplo, me daba de 2, entonces yo hago la diferencia y me da un valor de momento ahí, entonces quiere decir que hay un error, porque el nudo no estaría en equilibrio, estaría desequilibrado ese pedazo
de momento que no sea nula. En este caso, como les digo, como llegan 2 elementos, es fácil. Cuando hay 3 es un poquito más complicado, pero también ya lo vamos a ver, probablemente mañana. Cuando ustedes hagan los cálculos, tienen que verificar que el equilibrio de nudo, por ejemplo, si ustedes tuviesen, o sea, si hubiese sido una estructura así con un voladizo y queremos ver este nudo, entonces yo tendría que aislar ese nudo, poner la viga, el voladizo y la columna. Entonces, el momento que yo tenga, supongamos que acá en la viga haya sido un momento así, y en el voladizo un momento así. Supongamos que este valga 1 y este valga 5. Entonces yo tengo, lo traslado al nudo, sentido contrario, de 5. A este lo traslado al nudo, sentido contrario, de 1. Para que este nudo esté en equilibrio, la suma de todos estos tiene que dar 0. Acá este gira en sentido antihorario, este en sentido horario. Entonces tendría el 1 menos 5, tengo un menos 4. Entonces sí o sí, para que esto esté bien, yo tendría que tener un momento acá que vale 4 y que gira en este sentido. Entonces yo así, habiendo hecho todos los cálculos, cuando vengo a aíslo este nudo y pongo los momentos, verifico que todos los cálculos que yo hice estaban bien. Entonces ahí está bien mi diagrama de momento. No podría haberse dado que tengan un momento de 5, uno de 1, y que acá no tengan momento, porque quiere decir que acá estaría en desequilibrio con un menos 4. Entonces, no, algo pasó en los cálculos que lo calcularon mal. Entonces, esto siempre lo tienen que hacer para verificar que lo que ustedes hayan graficado esté bien y lo calcular. ¿Entendieron eso? Sí. Bien. Y bueno, lo último que me quedaba era el esfuerzo normal, que ese vamos a graficar directamente. Teníamos una fuerza, acá estaba el momento y acá estaba la articulación. Esto es A y esto es B. Entonces, en ese caso, teníamos una fuerza, o sea, el estado de carga acá era la horizontal, la vertical, esto, la carga uniformemente distribuida, el momento, esto y esto. Entonces, si analizamos la columna, la única fuerza que actúa en el sentido del eje de la columna es la vertical en A. Y está comprimiendo a la cara de la columna. Si yo me paro acá, esto va como entrando, empujándolo a la columna. Y es igual en todo el tramo. Por lo tanto, puedo decir que tengo una compresión igual al valor de la reacción, que era 2,5, la vertical. Entonces tengo una compresión de 2,5. El diagrama de esfuerzos normales se dibuja para donde ustedes quieran, siempre que digan, bueno, todo lo negativo, toda la compresión va por dentro o toda la compresión por fuera, pero no importa, porque van con los signos. Entonces tengo una compresión en esta columna. Ahora me fijo en la viga. Si yo corto acá y entro por acá, yo tengo esta fuerza, estaría traccionando, porque está saliendo de la cara donde yo corto, y esta comprimiendo. Como esta valía 5 y esta vale 2,69, tendré una compresión
de, a ver si la calculo, de 2,31. Entonces, esta compresión vale 2,31. Y si veo esta columna, tengo de nuevo dos opciones, entrando por derecha, que es la más fácil, o entrando por izquierda, que me tendría que parar acá y poner las fuerzas, en este caso sería esta y la resultante de esta, porque son las paralelas al eje, colocarlas acá y ver si me da compresión o tracción. Pero si entro por acá, la única que tengo es la vertical en B y va comprimiendo la cara. Entonces es una compresión igual a la vertical en B, que era grande, 9,5. Una compresión de 9,5. Que si ustedes se fijan, si entran por acá, van a tener esta que va a estar comprimiendo, que valía 12, y esta que va a estar traccionando, que valía 2,5, es la compresión de 9,5 que les da acá. Es lo mismo. Igual que esta, si ustedes entran por este lado, o sea, si se paran acá y entran por acá, lo único que les produciría un esfuerzo axial es la horizontal, que la pondríamos acá, compresión, y que valía 2,31.